Curso de estadística inferencial, distribuciones de probabilidad de variables continuas, valores esperados de variables continuas y valores esperados de funciones de variables continuas. Definición. El valor esperado de una variable continua es la integral a todo el espacio muestra de la variable continua multiplicada por la función de densidad de probabilidad. El valor esperado de una función es la integral a todo el espacio muestra de la función multiplicada por la función de densidad de probabilidad de la variable continua. Sea C una constante y sean g de y, g1 de y, g2 de y, gk de y funciones de una variable aleatoria continua y, entonces se cumplen los siguientes resultados. El valor esperado de una constante es la constante misma. El valor esperado de una constante por la función g es igual a la constante por el valor esperado de la función g. El valor esperado de una función que sea la suma de funciones de la variable aleatoria es la suma de los valores esperados de cada una de las funciones. Nota, el valor esperado de una función que es la función identidad y es la media o promedio. El valor esperado de una función que sea el cuadrado de y menos mu es la varianza. También la podemos encontrar a través del teorema de la varianza, que dice que el valor esperado de y cuadrada menos el promedio al cuadrado es la varianza. Demostremos a partir de las definiciones cada uno de estos teoremas. Primeramente, el valor esperado de la función constante es la constante misma si la variable aleatoria discreta con función de densidad y probabilidad f de y c constantes. Sabemos que el valor esperado de la variable aleatoria es la integral a todo el espacio muestra de la variable aleatoria por la función de densidad de probabilidad. Sustituyendo la constante por la función, me queda que el valor esperado de la constante es la integral a todo el espacio muestra de la constante por la función de densidad de y. Sabemos que la integral de una constante por una función podemos sacar la constante ya que no depende de la variable de integración. Me queda la constante por la integral a todo el espacio muestra de la función de densidad de y. Y como la integral a todo el espacio muestra de una función de densidad que sea válida es 1, entonces me queda que el valor esperado de la constante es la constante misma. Segundo teorema. Encontrar que o demostrar que el valor esperado de una constante por una función es la constante por el valor esperado de la función. Comencemos con la definición, tomando como una nueva función la función de c por la función g. Así que el valor esperado de esa función es la integral a todo el espacio muestra por la función c g de y por la función de densidad. Y nuevamente, dado que la integral de una constante por una función podemos sacar la constante de integral, ya que no depende de la variable de integración, sale de la integral y me queda la integral a todo el espacio muestra de g de y, f de y, g de y. Sabemos precisamente que esta integral es el valor esperado de la función g. Queda entonces demostrado. Vamos con el tercer teorema, el que dice que el valor esperado de una suma de funciones es la suma de los valores esperados de cada una de las funciones. Comencemos encontrando el valor esperado de la suma de funciones, tomándolo como una nueva función, la suma de las funciones. Por lo tanto, tenemos que sacar la integral a todo el espacio muestra de toda esa suma de funciones multiplicada por la función de densidad por la diferencial de y. Multipliquemos, desarrollemos el producto de la función de densidad por cada una de las funciones y me queda la integral a todo el espacio muestra de los productos g1 por f de y, g2 por la función de densidad, g3 por la función de densidad, etcétera, etcétera, g de k por la función de densidad, todo diferencial de y. Ahora bien, sabemos que la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Podemos escribir esto como la integral del espacio muestra de la función g1 por la función de densidad más la integral por g2
por la función de densidad más así sucesivamente hasta g de k por la función de densidad. Y sabemos que cada una de estas integrales es precisamente el valor esperado de cada una de las funciones. Queda entonces demostrado. Vamos con un ejemplo. Supongamos que tenemos una función de densidad dada por 3/8 de y cuadrada. Sabemos que esta es una función de densidad válida. Encontremos la media y la varianza de estas funciones. Sabemos que la función de densidad multiplicada por y, la integral a todo el espacio muestra, es el valor esperado de esa función. Sustituyendo los límites de integración de 0 a 2 y la función de densidad como 3/8 de y cuadrada, podemos multiplicar, primeramente sacar el 3/8 de la integral. La integral de 0 a 2 de y por y cuadrada me queda y cúbica. Sabemos que la integral de y cúbica es y cuarta sobre 4, que multiplicado con este 8 me queda 3 sobre 32. Evaluada, y cuarta, evaluada de 0 a 2. En 0 vale 0, en 2 vale 16, sobre 32 me quedo en medio. Por lo tanto, la media es 3 medios. Ahora, calculemos la varianza de esta misma función de densidad. Tenemos que la varianza es la integral a todo el espacio muestra de e de y cuadrada. E de y cuadrada, entonces sustituimos en las definiciones y cuadrada por la función de densidad, que es 3/8 de y cuadrada. Por lo tanto, me va a quedar 3/8 de y cuarta. 3/8 de la integral de 0 a 2 de y cuarta de y la media al cuadrado, que es 3 medios, que los obtuvimos en la diapositiva anterior. La integral de y cuarta es y quinta sobre 5. Con este 8 me da 40. 3 sobre 40 y quinta evaluado de 0 a 2. En 0 vale 0 y en 2 vale 32, que dividiendo entre 8 me va a quedar 4, arriba 12 y abajo me va a quedar 5. Así que me va a quedar 12 quintos menos 9 cuartos. Son 48 menos 45, son 3 veinteavos. La varianza es 3 veinteavos. Eso es todo entonces de la clase de hoy.